Listo, ahora sí. Bueno, pura vida. Hoy ya vamos casi que a entrar a la parte de análisis de tuberías, que es como lo más práctico de este curso. Pero antes de eso vamos a ver un capítulo que se llama análisis dimensional. Entonces, ¿para qué nos interesa esto? Bueno, en realidad esto es una buena introducción para cuando entremos al análisis en tuberías, porque en tuberías vamos a ver cómo se calculan las pérdidas de carga dentro de la tubería. Entonces, esas pérdidas están en función de ciertos parámetros y varios métodos de los que, bueno, en realidad casi todo lo que vamos a ver es experimental, digamos, los resultados son basados en experimentos, entonces las ecuaciones y las relaciones y todo eso que vamos a ver para calcular la fricción o digamos las pérdidas por fricción van a estar basadas en resultados experimentales. Entonces, esto es algo muy típico en mecánica de fluidos, y es que, bueno, los fenómenos son tan complejos que usualmente muchos de los conocimientos que tenemos ahorita se basan en experimentos, en modelos físicos, como lo vimos la vez pasada en aquel video del avión. Pues hay un montón de cosas que se simulan físicamente, ¿verdad? Entonces, eh, el análisis dimensional nos ayuda a simplificar el estudio con estos modelos y digamos, lo que también nos ayuda es a dar una homogeneidad dimensional a las ecuaciones que nosotros usamos, y también podemos entender mucho más los fenómenos que estamos estudiando. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos. Por ejemplo, digamos, ya si de números que ustedes conocen, bueno, el número de Reynolds y de Freud, pues provienen de este tipo de análisis. Un segundo, se me quedó pegado esto. Algo tiene que pasar, ahora sí. Entonces, bueno, estos son ejemplos de modelos físicos. Por ejemplo, en esta primera foto tenemos un canal meándrico. Entonces, digamos, ¿cómo le damos el ancho a un canal de estos? ¿Qué tantos meandros se ocupan? Digamos, esta parte de acá, cómo regular el caudal a la salida. Por ejemplo, todo eso se hace con análisis dimensional. Después aquí hay otro ejemplo de lo que les decía la vez pasada. Este es un modelo de una represa, de la salida, digamos, aquí anda saliendo de la casa de máquinas el agua. Y la idea por qué se hizo este modelo es que se trató de simular en computadora, y no se lograba ver porque se producían un montón de vórtices en ciertos lugares que ya estaban provocando erosión en las paredes. Entonces se optó por, la empresa pagó para que se construyera un modelo físico y se estudiara el por qué, bajo qué caudales o condiciones se producían esos vórtices. Ahora, ¿cómo se dimensiona una represa, bueno, gigantesca, ¿verdad?, a un tamaño más manejable? Vean que tampoco es tan pequeño. Por ejemplo, este canal de aquí estamos viendo como decir un cuarto de este canal, y lo que mide son 10 metros de largo, digamos, sin contar las vueltas. Entonces más o menos esto es algo como así de largo. Entonces, ¿cómo se reduce un modelo? Digamos, ¿cómo se hace un modelo a escala de una represa, por ejemplo?
no necesariamente las dimensiones es como encogerlo uno a uno, ¿verdad? No, en mecánica de fluidos no funciona así. Entonces hay que analizarlo dimensionalmente. Igual aquí esto es un modelo de una playa. Entonces aquí estas máquinas de aquí producen olas artificiales y se ve cuántos sedimentos se acumula o los esfuerzos en ciertas estructuras, etcétera. Entonces, eso es parte de la aplicación del análisis dimensional en la elaboración de experimentos. Digamos, para nosotros, en el caso de nosotros, una aplicación muy interesante y en un campo que, bueno, hay mucho por explorar, todavía es el transporte de sedimentos. Aquí no lo puse, pero es un campo que tiene muchos años de estudio, pero no se ha logrado mucho avanzar en la parte física, o sea, por qué se producen ciertos fenómenos, cómo se comportan. Entonces, el modelo ahorita que hay más, digamos, como preciso en transporte de sedimentos fue el que se generó a través de análisis dimensional. Claro, ese fenómeno se analizó hace, no sé, como 70 años, más o menos. Y a partir de ahí, hasta ahorita todavía no se ha logrado, digamos, avanzar a la siguiente etapa en los cálculos. Pero digamos, el avance más grande se hizo a través de análisis dimensional. Eh, digamos, también, como les decía, tal vez en fenómenos que ustedes no logran explicar o calcular con herramientas, digamos, que tengan a la disposición, pues tal vez en algún proyecto o algo que tengan, pues entonces uno recurre a este tipo de herramientas. Por ejemplo, así, esto es un ejemplo típico para ver cómo se puede aplicar el análisis dimensional, no sé, qué sé yo, en el diseño, por ejemplo, en este caso es un orificio, pero ustedes lo pueden utilizar para aspersores y otro tipo de cosas. Eh, Aquí tenemos una boquilla que se usa para medir caudales. Entonces, esta boquilla, pues, si ustedes ven, el agua, pongámosle que es agua, va fluyendo aquí en esta dirección de izquierda a derecha. Entonces, si lo ven, esto tiene la misma función de un orificio, pero al revés. Digamos, opera en el sentido contrario. Entonces, el estudio de esta situación pues es un poco diferente al estudio de un orificio común y corriente. Entonces, digamos, por ejemplo, como les decía, muchas veces, dependiendo del presupuesto que uno tenga, ¿verdad? Asignado, pues no puede hacer un montón de experimentos, digamos, presupuesto, tiempo, y también de los modelos tienen que ser del tamaño más pequeño posible para no gastar tanto material, ¿verdad? Entonces, digamos, yo podría tener dos formas de estudiar este fenómeno para decir cómo se comporta ese orificio aquí, cómo calculo yo el caudal que pasa a través de este orificio, de qué depende, ¿verdad? El caudal o la caída de presión, qué sé yo. Eh, Todo está relacionado. Entonces yo puedo hacerlo de dos maneras. Puedo utilizar variables dimensionales. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo utilizar, por ejemplo, tres boquillas con diámetros diferentes. Entonces las diseño y, y creo las condiciones del experimento. Y entonces esto que está aquí es el caso A. Entonces este es el diámetro 1, 2 y 3. Y estos Encuentras y 6 del personaje. son las corridas. Uy, alguien tiene el micrófono abierto. Eh, Estos tres puntos, ¿verdad? Son las corridas que yo hice para este diámetro con diferentes
cambios de presión y velocidad, ¿verdad? Los diferentes caudales. Y ese es en el caso de un experimento. Entonces diseño 3 artefactos diferentes y los corro en diferentes condiciones, los pruebo. Y ahora, analizando grupos dimensionales, yo me doy cuenta de que este parámetro de aquí, el P2 menos P1 menos P2, y entre este número de aquí, que está acá, es una función del diámetro 0, que es la apertura del orificio, y el diámetro 1, que es el ancho de la tubería, puede ser en este caso un canal, quizá, y del número de Reynolds. Entonces yo puedo nada más hacer 3 diferentes mediciones y ya me ahorro tantas corridas en el experimento. Por decirlo así, ya yo tengo una función acá. Vamos, si yo uniera los 3 puntos, ¿cómo se llama? Entonces ya me ahorré un montón de situaciones. Entonces, tengo 3 corridas versus 9, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una ventaja del análisis dimensional. Entonces, digamos, la parte básica del análisis dimensional fue propuesta por este matemático que se apellida Buckingham, y él le puso a los grupos adimensionales, los llamó pi. Entonces todo el mundo conoce el teorema como el teorema de pi o de Buckingham. Y después aparece, si ustedes se ponen a investigar, pues ahí aparecen más propuestas de análisis basadas en este teorema, y una de las que más se usan es una que se llama Rayleigh, que ahorita lo vamos a ver después. Son un poquito diferentes, vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. Entonces, antes de que estudiemos cómo aplicar ese teorema pi, vamos a ver dos cosas: la homogeneidad dimensional y qué son parámetros adimensionales. Y después nos vamos a dar cuenta que ese teorema de Buckingham tiene 2 casos especiales que no vamos a ver hoy, pero los vamos a ver después. Entonces, primero que nada, ¿qué es la homogeneidad dimensional? Entonces, eso se refiere a que en una ecuación, digamos, por ejemplo, así como le decían uno en la escuela, si usted suma manzanas, le tienen que dar manzanas, ¿verdad? Digamos, uno o multiplica manzanas con manzanas, le tiene que dar manzanas, ¿verdad? Es como lo más básico de la homogeneidad dimensional. Entonces, en una ecuación, ustedes tienen que tener esos parámetros. Entonces, por decirlo así, lo que ustedes tienen del lado izquierdo, el igual, tiene que tener las mismas dimensiones que tiene el lado derecho del igual. Digamos, ya eso lo hemos estado viendo cuando hacemos el análisis en los problemas, a lo último, con este PDM, que yo diga, mira, estoy metiendo valores en la ecuación, me preguntan por energía, pues esto me da energía, esto me da potencia. Eso es lo que quiere decir la homogeneidad dimensional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la vida o en física, hay magnitudes que son, ¿cómo se llama esto? Básicas. Digamos, todas las demás magnitudes se van a formar en base a ciertos parámetros básicos. Entonces, en mecánica de fluidos, que en realidad creo que son 7, digamos, parámetros básicos o dimensiones básicas, pero en mecánica de fluidos nos interesan nada más 4, que son la masa, la longitud del tiempo y la temperatura.
¿De acuerdo? Aquí temperatura la puse con esta letra porque a veces se confunde con el tiempo. Entonces mucha gente también lo que hace es que pone el tiempo con mayúscula y la temperatura con minúscula, ¿sí? Entonces lo pueden ver con diferentes signos o, ¿cómo se llama? Símbolos. Entonces, a nosotros, entonces en nuestro caso, en este curso, nos interesan la masa, la longitud y el tiempo y la temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es cómo se analizan estas cantidades con respecto a sus dimensiones. Entonces, por ejemplo, la longitud, que uno dice, bueno, es la letra L entre los corchetes estos, tiene unidades de longitud, que son la L mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces uno puede tener, que no es lo mismo las unidades, porque ustedes pueden decir, la longitud se mide en metros, se mide en kilómetros, o pies, o pulgadas, lo que quieran, pero entonces, para ponerlo básicamente, se le conoce como la letra L, que denota longitud. Entonces, ¿qué es el área? Una longitud al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces el área se representa como L cuadrado. El volumen son una longitud al cubo. El momento de inercia, una longitud a la 4. Y entonces vienen las unidades, las cantidades que mezclan unidades, o sea que tienen unidades compuestas. Entonces, por ejemplo, aquí la velocidad tiene unidades de longitud entre tiempo. Entonces ustedes lo pueden poner L entre T o lo pueden poner L por T a la menos 1, es lo mismo. ¿De acuerdo? Igual la aceleración, L por T a la menos 2. Velocidad angular es 1 entre T, ¿verdad? La fórmula, entonces tiene unidades de tiempo a la menos 1. La aceleración angular igual, tiempo a la menos 2. Y ahí van. Entonces, así es como uno descompone las cantidades que uno está analizando con respecto a su unidad básica dimensional. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienen la presión, tienen la fuerza, la densidad, volumen específico. Para nosotros no estamos estudiando cosas de termodinámica, o sea, transporte, fenómenos de transporte aquí, pero bueno, aquí están por aquello, con función de temperatura. Caudal másico, por ejemplo, m punto es m a la t a la menos 1, el caudal volumétrico L a la 3 por t a la menos 1, etcétera. Entonces aquí tienen viscosidad absoluta, cinemática, potencia, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí las tienen ya despedazadas, por decirles así. Entonces, esos parámetros adimensionales uno también los puede dividir en 3 tipos de interés para nosotros en este caso, que son las magnitudes mecánicas del fluido, son también las magnitudes térmicas del fluido y las magnitudes del flujo. Entonces, digamos, aquí no vamos a ver mucho de esta parte, pero aquí están divididas en este cuadrito, les queda ahí, están divididas en sus respectivas categorías y con sus dimensiones básicas, y aquí están las unidades en el sistema internacional. Este cuadrito es muy útil porque si uno a veces no pierde tiempo ¿cómo se llama? Haciendo ahí cambios. Por ejemplo, entonces en este caso, magnitudes del flujo, velocidad, longitud característica, aceleración de la gravedad, rugosidad, magnitudes del fluido, viscosidad absoluta o dinámica, densidad, viscosidad cinemática, tensión superficial, presión, tensión, módulo de compresibilidad, etc. Entonces ahí ya les queda
sus dimensiones, digamos sus magnitudes, digamos expresadas en sus dimensiones básicas, más básicas. Entonces ven que todas tienen masa, longitud o tiempo, y en este caso aquí las térmicas ya incluyen la temperatura, ¿verdad? Entonces en nuestro caso, pongámosle que lo que más nos interesa son las tres cantidades esas. Entonces, a partir de análisis dimensional, pues no fue que estos números ahí llegó un ma y una vieja y se les ocurrió. Aquí está mi perro, se oyen cosas raras. Y dijo, sí, el Reynolds es un número que me mide ¿cómo se llama? La relación que hay entre las fuerzas viscosas y tal, y las de inercia. Sino que a través de un análisis dimensional, pues se logró encontrar este número de aquí. Entonces, también esta relación entre fuerzas de inercia y fuerzas viscosas. Entonces aquí les dejo este cuadrito con los números más básicos para nosotros. Mecánica de fluidos, tal vez no los vamos a ver todos en este curso, pero por ejemplo el número Reynolds nos interesa cuando vemos tuberías, también para canales. El número de Flood, desde luego. Otro número de Euler también, se usa también para tuberías. Este número de Prandtl se utiliza en, ¿cómo se llama esto? Hidráulica de canales también, aunque aquí aparezca con transmisión de calor, pero también se utiliza para otras cosas que después vamos a ver en el otro curso, si es que lo doy yo. Pero bueno, en fin, entonces ahí tenemos esta constante de Prandtl. De hecho, esta K de aquí es la que utilizamos nosotros. Pero bueno, en fin, no nos vayamos por la tangente. Bueno, yo no me voy a ir por la tangente. Entonces, aquí el nivel de importancia, en dónde es que se usa. Por ejemplo, el número Reynolds que vamos a estar usando siempre, de hecho siempre. Y este número de Flood se utiliza en hidráulica canales, por ejemplo. El de Euler lo utilizamos siempre, etc. ¿De acuerdo? Entonces ahí les quedan estos números que fueron generados a partir de esos análisis. Entonces, ahora sí, ya para entrar en la materia, entonces el teorema de Buckingham, la idea de ese teorema es que nosotros vamos a formar grupos adimensionales que nos van a permitir analizar un fenómeno sin tener que hacer un montón de experimentos que nos digan pues eso mismo, porque por ejemplo normalmente como unos experimentos así súper sencillos que usted deja fijas todas las variables menos una, entonces las va cambiando, digamos. Entonces, ok, yo quiero experimentar cómo cae la presión en ese orificio, por decirlo así, en lo que vimos anteriormente. Entonces lo que empiezan es dejan el mismo diámetro y empiezan a cambiar el caudal y ven cómo se comporta. Después hacen otra corrida y lo que hacen es cambiar el caudal, dejar fijo el caudal y cambiar el diámetro. Y ahí van haciendo uno por uno, entonces eso es un montón de tiempo que uno gasta. Entonces lo que hace el análisis dimensional es que uno de una vez ya sepa más o menos de qué variables depende el fenómeno y pues entonces ya le entra más directo. Otra aplicación puede ser que de una vez plantear la ecuación que me va a resolver esa incógnita que yo tengo, por decir, cuál es la ecuación para calcular la caída libre de un objeto. En este caso estamos hablando de mecánica clásica, pero no importa, se aplica para entenderlo. Entonces, ¿de qué parámetros necesito yo estudiar para
para generar esa ecuación. Entonces el teorema de Pi nos ayuda para eso. Entonces vamos a ver un ejemplo con este caso. Ahora, como les decía, ahí está el caso común y corriente. Es que no sé cómo decirlo, ¿qué sería el caso promedio? ¿Qué es el caso promedio? Donde las variables son independientes, ¿de acuerdo? Todas entre sí. Para los que están en estadística ya les queda más fácil entender eso. Entonces, ese es el caso promedio. A veces sucede que las variables no son independientes, entonces esos son esos dos casos especiales que vamos a ver. Pero vamos a aprenderlo con el caso más sencillo, que es cuando las variables son independientes entre sí. Entonces, ¿cómo se sabe eso? Uno pues coge las variables. Ahorita podemos ver un caso así muy sencillo, pero calcula el determinante entre las variables, como en álgebra lineal, y si le da 0, pues son independientes. Entonces, pero normalmente, digamos, cuando es este caso normal, bueno, un segundo antes de seguir, esto azul que van a ver es un ejemplo para que ustedes, si les queda duda, pues ahí viene un ejemplo más sencillo que ustedes pueden hacer solos. Entonces ahí pues viene todo. Entonces este lo vamos a hacer nosotros aquí en la clase. Entonces ahí sí les ruego que pongan bastante atención, que me interrumpan cuando me tengan que interrumpir, para que vayamos todos igual, o que si necesitan que les dé más tiempo copiar o lo que sea, que como lo vayan a hacer para entender, entonces me avisan nada más. Hoy la idea mía es gastemos todo el tiempo que sea necesario para esto y después ya pues damos por visto el tema. Entonces lo que les decía, con ese caso normal, lo que vamos a ver es cuando calculamos el número de pi. Entonces vamos a hacerlo y ahorita van a ver a qué me refiero yo con un caso normal. Entonces, ahí empieza la pantalla a estormarme. Entonces, si quieren me voy a volver nada más un segundito para que lo copien, lo voy a leer, o que vean qué es lo que vamos a hacer. O en el TEC Digital yo les subí este documento, entonces está ahí como quieran. Entonces, lo que dice es lo siguiente: la caída de presión que sufre un líquido newtoniano cuando fluye por una tubería horizontal de sección circular depende del diámetro interno de la tubería, ¿verdad? Depende de la rugosidad del material de la tubería, su longitud, la velocidad media del líquido, su densidad y su viscosidad. Entonces usa el método Pi para obtener una expresión del cálculo de la caída de presión. Entonces, bueno, lo primero que vamos es analizar la situación que tenemos. Tenemos un líquido newtoniano. ¿Qué quería decir eso? Que pues la relación entre los esfuerzos cortantes y la velocidad pues va a ser lineal, ¿verdad? Va a ser una línea recta, por decirlo así. Entonces no vamos a tener cambios en la viscosidad si cambiamos la velocidad ni nada de eso. Entonces eso es muy, digamos, sencillo. Ya sabemos que las variables son independientes. Bueno, esas, de acuerdo. Después dice que fluye por una tubería horizontal, o sea, no tenemos pendiente ni nada. Es un círculo, es un tubo común y corriente que tiene un diámetro interno, y el material pues tiene es rugoso. Nosotros todavía no hemos entrado
a estudiar la fricción y eso. Entonces lo que quiere decir eso es que voy a verme aquí un segundo la pizarra ya que ya lo leímos. Entonces lo primero es, si uno tiene un círculo, una tubería circular, ¿verdad? Pues digamos, este es el diámetro externo y el diámetro interno. Entonces, a lo que se refiere con la rugosidad es que esto es así exagerado, ¿verdad? Adentro de la tubería tienen como estos piquitos que son los que me producen la fricción. Bueno, no es que me producen la fricción, pero me contribuyen a aumentar la fricción, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa, la caída de presión se da, bueno, ya lo hemos visto con lo de la ecuación de la energía, entre más longitud, digamos, yo empiezo, bueno, hagámoslo así, yo empiezo aquí y termino aquí en una tubería, entonces entre más distancia yo atraviese, pues la presión de aquí, en P1, tengo P1 y tengo P2, entonces la presión en 1 tiene que ser mayor a la presión en 2 y entre más distancia va recorriendo esto, pues más grande es la caída de presión, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a la rugosidad, también se me olvidó decirles que uno la puede estudiar con, digamos, basado en la altitud de estos piquitos, por decirlo así. Entonces, digamos, este triangulito de aquí es como decir, los piquillos estos que tiene la tubería por dentro, ¿de acuerdo? Entonces, esto que está aquí es una dimensión de longitud para la rugosidad. Normalmente la rugosidad se expresa como con la letra E, ¿de acuerdo? Epsilon. Bueno, eso es así como un corte comercial para analizar un poco la situación en la que estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los parámetros de la tubería. Entonces, ya empezamos con la rugosidad. Entonces la hemos llamado E y entonces habíamos dicho que tiene dimensiones de L, longitud. Después nos dicen que la tubería tiene una longitud, entonces pongámosle L aquí y entonces le ponemos aquí unidades de longitud, no unidades sino ¿cómo les había dicho yo? Dimensiones fundamentales de longitud. Ok, ¿qué más? Habíamos hablado de la tubería, bueno, que era horizontal, que tenía un diámetro interno. Ese diámetro interno entonces es esta distancia que hay desde de aquí hasta aquí nada más, ¿verdad? Entonces esto tiene también dimensiones de longitud. Y esto de aquí es entonces los parámetros de la tubería. Ahora vamos a ver aquí el flujo y el fluido, por decirlo así. Acuérdense que flujo es la cosa que se está moviendo y el fluido es la cosa. Porque a veces uno habla como con los dos mezclados, ¿verdad? Entonces el fluido es por decirlo, el agua y el flujo es el movimiento del agua. ¿De acuerdo? Entonces los vamos a ver juntos. Tenemos una velocidad media. Entonces la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces sus dimensiones van a ser L, ¿verdad? De longitud entre tiempo. ¿Ok? Tenemos densidad.
eh, Rho, que es igual a masa entre volumen. Entonces sus dimensiones van a ser masa entre longitud a la 3. ¿Me siguen? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Sí, Ok, profe. ahora, Pero lo que le iba a preguntar era que, ¿ah? digamos, entonces los piquitos, por así decirlo, no contarían como el diámetro interno. O sea, Sí cuentan porque esto es así como exagerado, esto es son como muy pequeñitos, entonces, micrómetros, sí, ajá, estos son ok. unidades como a la -6 o más. Ah, ok, ok, gracias. Lo vamos a ver la otra semana, pero sí, eso sí cuentan porque son una cosita así diminuta. Entonces los hice exagerados para que veamos por qué son unidades de longitud. Entonces ya que están en todas, ¿cuáles son las unidades de la viscosidad aquí? No nos dicen si es cinemática o dinámica, pero me pueden decir las dos. En realidad, al final vamos a ver que nos da lo mismo. Ups, alguien me está llamando. Este, ¿Era pascales o algo así? sí, pero váyanse a la tabla y me dicen cuáles son las dimensiones fundamentales de la viscosidad. ¿Cómo se pondría para ponerlo en estos términos? Masa, longitud y tiempo serían entonces. Ajá, pero ¿cómo queda la fórmula? Digamos, más. Masa por la longitud a la -1 Ajá, entonces por pues, tiempo a la -1. ajá, así. A mí me gusta más así para verla más fácil. ¿Esto qué es? ¿Dinámica o cinemática? Dinámica. Y la cinemática, allá en la tablilla viene. Es para no salir. Longitud por tiempo también. Longitud a la 2 por tiempo a la -1. Listo. Ok, entonces esto que está aquí son del flujo y el fluido. Ok, entonces lo que hicimos fue traducir todo. Nos faltó la presión. La caída de presión, delta P, lo vamos a poner negativo porque está disminuyendo, como habíamos dicho. Entonces, para hacerlo más rápido, habíamos dicho que presión se puede hacer como fuerza entre área. La fuerza es masa por aceleración. Entonces, delta P es igual a unidades de masa por unidades de longitud, distancia, perdón, es que esta era entre tiempo al cuadrado. Entonces, longitud entre tiempo al cuadrado entre área, entonces pongámoslo así, longitud al cuadrado. Entonces esto se cancela con esto y me queda masa entre longitud por tiempo al cuadrado. Este es el delta P. Entonces ustedes, digamos, aquí lo tengo grandísimo porque lo acabamos de generar, pero ustedes van a tener a la mano una tablita que yo les di, o también hay otras, las pueden buscan unidades básicas o dimensiones básicas de cantidades, y entonces aparecen las tablitas así con esto.
En los libros de mecánica de fluidos también vienen. Entonces ustedes ya las van a tener así en la mano, pero aquí ya las generamos para ver de dónde salen. Entonces, ya cuando yo tengo todo eso despedazado, por decirlo así, en mis cantidades fundamentales, entonces yo voy a hacer una hipótesis. Okay, lo primero es esto, es una hipótesis. Entonces, esa hipótesis básicamente es el postulado que me dieron a mí, que dice que la presión, la caída de presión depende de el diámetro, la rugosidad, la longitud, la densidad, la viscosidad y la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a decir que menos delta P es igual, aquí, es igual a una cosa que es una función, esto es una función de, o decir que la caída de presión es una función de la densidad, de la rugosidad, de la longitud, del diámetro, ay no, ya lo había puesto, de la densidad, perdón, de la viscosidad y de la velocidad. Ok, entonces ahora yo voy a tener una función 2 que me va a incluir esta caída de presión aquí adentro. Entonces la función 2, voy a poner aquí a la par, va a ser igual a todo esto mismo, incluyendo la caída de presión. Si se me olvida alguna, me dicen. Ok, entonces vamos a decir entonces aquí cuántas variables tengo yo en mi función. Entonces uno las cuenta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Cada una de estas es un número de variables, ¿ok? Entonces n va a ser igual a 7. 7 variables, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuántas variables fundamentales tengo yo dentro de esta función? ¿Cuántas? De una vez ya ustedes me pueden ir diciendo cuántas variables fundamentales. ¿Se acuerdan? Yo había dicho que nada más en mecánica de fluidos nos interesan 4 variables fundamentales. Voy a cerrar la puerta. ¿Cuántas variables fundamentales tengo yo dentro de esa función? ¿O cuáles? De una vez díganme, ¿cuáles son? Ya hicimos el análisis. ¿Longitud, masa y tiempo o no? Ajá. Entonces, esas variables fundamentales se les llama K y son 3, que son longitud, masa y tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí es donde yo les digo que esto es un caso común y corriente, porque yo voy a decir que el número de pi se calcula, o la cantidad de números de grupos adimensionales, que es, esto es pi, entonces pongámosle aquí cantidad adimensionales. Esto se llama pi. Entonces, esa cantidad de grupos adimensionales se calcula restando n menos k. Entonces, en nuestro caso, vamos a tener que son 7 menos 3 igual a 4.
¿de acuerdo? Entonces, lo que quiere decir esto, y eso nosotros lo podemos comprobar haciendo un determinante del número entre, digamos, el número de variables y longitud, masa y tiempo, podemos calcular el determinante de esa matriz y nos tiene que dar 0, que nos dice que es independiente. O también se puede ver porque son n es mayor que k. Entonces casi siempre cuando n es mayor que k, son independientes. Los casos especiales suceden cuando n es igual a k y cuando n es menor que k. De acuerdo, entonces eso lo veremos después, pero en este caso vamos a verlo así, como que n es mayor que k, entonces no tenemos que comprobar esta independencia por el momento. Y entonces, ¿qué quiere decir esto de aquí? Vamos a ver, es este valor 4, que quiere decir que yo voy a tener 4 pis. Qué raro son. Entonces, yo sé como un anuncio que había del dengue, de tipo 1, 2 y 3. Entonces, cantidad de pi o cantidad de grupos adimensionales es 4. Entonces tengo pi 1, pi 2, pi 3, pi 4. Ok, ahorita vamos a ver cómo se calculan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a tener 4 grupitos de cosas aquí, de los cuales me va a depender la caída de presión. Entonces, la caída de presión me puede... ¿Se acuerdan del número de Reynolds y el número de Fruit y todo eso? Pues vamos a empezar a calcular números o, digamos, relaciones adimensionales que me van a gobernar la caída de presión dentro de una tubería. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo voy a tener estos 4 grupitos de variables que me van a gobernar este fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, interesante, cuando empezamos a hacer estos cálculos, va a ser que vamos a empezar a entender cuando lleguemos a analizar la pérdida de presión y la fricción y todo esto en la otra semana, porque es que depende de esas cosas. Entonces ya nosotros estamos estudiando eso hoy. Entonces, aquí ya hicimos la primera parte de saber cuántos grupos adimensionales vamos a tener basados en esta hipótesis. La parte 2 va a ser elegir variables, cierto número de variables simples. Entonces esto es una elección arbitraria, entonces lo voy a poner así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, William dijo que él quiere elegir entre estas 7, las que va a estudiar. Voy a correr esto un segundo. Entre las que va a estudiar de estas 7, quiere elegir el diámetro, la densidad y la viscosidad. Y Liana quiere elegir la rugosidad y la velocidad y la densidad, por ejemplo. Entonces, la única cosa es que tienen que ser 3, ¿de acuerdo? Porque son las variables k. El número, es decir, tiene que ser igual al número de variables k, ¿de acuerdo? Por eso es que aquí hay casos especiales cuando pasa esto. Entonces, de
3K. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es un buen parámetro para elegirlas? Bueno, que sean las más fáciles de estudiar. Entonces, digamos, si yo me devuelvo aquí, pues si elijo la viscosidad, está compuesta de varias cosas. Si elijo aquí qué sé yo, el delta P tiene un montón de exponentes, entonces vamos a elegir como las más fáciles. Pero otra cosa es que entre mis K yo tengo que elegir variables que me contemplen las tres dimensiones básicas, ¿verdad? Entonces, digamos, no puedo elegir la rugosidad, longitud del diámetro, porque no tengo la masa ni el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es otra cosa, que se contemplen las tres cantidades básicas. Ok, entonces digamos que en este caso nos dio la gana elegir ρ, bueno, el diámetro, que es el más fácil, diámetro, longitud o espesor, cualquiera, o rugosidad. Vamos a elegir diámetro porque es fácil, el ρ y el v, ¿de acuerdo? Así arbitrariamente, escogemos estas. Ay, Dharma, ya, un segundo. Ya salga. Gracias. Ya. Listo. Ok. Entonces, agregámosle una página aquí. Y entonces, ok. Elegimos esas tres. Entonces yo voy a decir que pi... Le voy a poner aquí 0 para que no se enrede entre el 1 y el 2 y el S. Entonces voy a decir que pi es una función que va a estar formada por el diámetro a un exponente que no sabemos, entonces le ponemos A, por la densidad a un exponente que no sabemos, entonces B, y a la velocidad a un exponente que no sabemos, entonces C, tres diferentes. Entonces, multiplicado por mis variables fundamentales. Ok, entonces, ¿cómo me va a quedar eso? Va a quedar el pi, le voy a poner así como que no tiene dimensiones, es igual a, entonces, ¿qué es el diámetro? Longitud a la A. ¿Qué es la densidad? Ya hemos dicho, es masa entre longitud a la 3 por B, por la velocidad, que era longitud entre tiempo. Longitud entre tiempo a la C. ¿De acuerdo? Multiplicado por esas cantidades fundamentales o variables fundamentales, que entonces eran masa elevada a la m, longitud elevada a la l y tiempo, tiempo elevado a la t. ¿De acuerdo? Entonces así me va a quedar el pi 0. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de esos exponentes. ¿De acuerdo? Entonces aquí en el vacilón vamos a decir, vamos a imaginarnos, voy a poner esta flecha aquí, pero es imaginario, nada más como para entender que este es un lado del igual y este es otro lado del igual,
¿de acuerdo? Entonces, de este lado al igual, la masa vale 0, porque aquí no tenemos dimensiones, ¿verdad? Entonces la masa vale 0, la longitud vale 0 y el tiempo vale 0. ¿De acuerdo? Aquí está, es una función adimensional, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estas tres son 0. Eso tiene que ser igual a, ¿cómo se llama? Entonces, a los exponentes que están aquí, entonces, eso es igual a, vamos a ver, la masa, ¿qué es la masa? B y M, ¿verdad? Ay, pongámoslo en mayúsculo. M. Me van siguiendo aquí. Entonces yo busco todas las que tienen masa acá. Entonces la que tiene masa es esta, M a la B y M a la M. Aquí estos son los exponentes, lo voy a poner aquí. De acuerdo, ahora me voy a la longitud. Ahora hay que poner atención en esto, digamos, en este lado al igual es 0, ¿verdad? No hay nada. Ahora aquí a este lado al igual, longitud a la A, entonces A. Aquí longitud a la 3, pero está dividiendo, entonces esto sería la menos 3 por B. Y aquí longitud a la C es positivo. Ay, nada más el exponente. A la C. Y aquí L a la L, digo, longitud a la L positivo. Voy a revisar que lo puse bien. A menos 3B más C más L. Ok. Ahora T, entonces de este lado es 0, ¿verdad? De este lado al igual, entonces aquí no hay, aquí hay 1. Entonces a la C más en esta a la T. Entonces nos quedan 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Digamos, esta está quedando sencillísima, pero a veces sí hay que despejarla con un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Aquí queda todo muy sencillo. Entonces, B más M es igual a 0, A menos 3B más C más L es igual a 0, y C más T es igual a 0. Entonces lo que tenemos que despejar ahora son los exponentes A, B, C, ¿de acuerdo? Entonces aquí está muy sencillo, yo digo que B más M, bueno, es mayúsculo, es igual a 0, entonces B es igual a menos M. Aquí esta dejémosla de última. C más T es igual a 0, entonces yo digo que T, bueno, que C más bien es igual a menos T. No, perdón, algo tengo malo aquí. Es que es negativa. Me equivoqué porque eso se está dividiendo. Esta T es negativa porque está abajo. Ahora sí. Entonces esto es positivo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces ahora lo que hago es sustituir estos valores en la número 2 para despejar A, perdón. Entonces yo digo A menos 3B, habíamos dicho que B es igual a menos M. Más C, pero C vale más T. Más L. Entonces despejo todo eso
y A me da igual a menos 3m menos T menos L. Ok, estamos por ahí. Entonces lo voy a volver a escribir aquí para que queden en orden. A vale menos 3m menos T menos L. B vale menos m y C vale T. Pues esto es lo que nos interesa a nosotros ahorita. Estamos. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Ok, entonces esto está fácil. Entonces, ahora sí, vamos a obtener los números pi. Entonces voy a irme a la otra página. Entonces aquí obtener los números pi. Entonces vamos a obtener el primer número pi. Y entonces ya habíamos dicho que son 4, ¿verdad? Entonces vamos con el primero, pi 1. Entonces, uno puede empezar donde quiera. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner la función esa 2 que habíamos dicho que era igual a menos delta p de e l rho mu y u. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tachar dejémoslo en rojo. Vamos a tachar los que ya usamos para generar los exponentes. Entonces ese era el d, había sido el rho y había sido el v. ¿De acuerdo? Entonces los que me van a generar los números pi van a ser este y este de aquí. Los que no están tachados, ¿verdad? Entonces menos delta p, e, l y mu son mis 4 pi. Entonces vamos a empezar utilizando el delta p. Entonces para el delta p voy a decir que 1 es igual a, pi 1 es igual entonces a mi función que yo había dicho d a la a, la original, esta es la original, b y v a la c multiplicado por mi delta p. De acuerdo, entonces por eso es pi 1 porque es este de aquí. Entonces este salió de aquí. Ok, entonces ahora ya habíamos calculado cuánto valía A, B y C. Entonces vean qué fácil. Voy a ponerlo aquí por un cuadrito. A habíamos dicho que valía, ya se me olvidó, era larguísimo, menos 13m menos T menos L. Y B había dicho que valía menos M y C habíamos dicho que valía T. Ok, entonces esto lo voy a dejar por aquí. Y ok, entonces ahora digo voy a estudiar menos delta P. Entonces, ¿qué unidades tenía delta P? Yo decía que tenía masa, longitud y tiempo al cuadrado, ¿cierto? Esto era delta P. Entonces,
m va a ser igual, el exponente de m aquí es igual a 1. El exponente de L aquí es igual a menos 1. Y el exponente de T aquí es igual a menos 2. Entonces yo lo que hago es que sustituyo estos aquí adentro. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, yo digo. Entonces A es igual a menos 3. ¿Cuánto vale M? 1. Menos T. ¿Cuánto vale T? Vale menos 2. Menos 2. Menos L vale menos 1. Entonces menos 1 por menos 1, 1. Y esto me da 3 menos 2 más 1. ¿Lo veo bien? Me tiene que dar 0. Espérense un momento. Algo tengo malo aquí. Profe, ¿no falta un negativo? ¿Dónde? Digamos, en el -2. Ajá, menos 2 aquí. Ah, menos 2. Ah, sí, aquí está. Ahora sí, porque esto me tiene que dar 0. Ahí está. Entonces A vale 0. B vale menos M y M vale 1. Entonces menos 1. Y C vale igual a T y T vale menos 2. Ahora sí. Entonces, por eso siempre me lo sacaba malo. Hay que hacerlo con mucho, bueno, para mí por lo menos, el que tenga déficit atencional o como le digan ahora, es lo que yo tengo, entonces hay que estar en todas. O revisarlo 4 veces. Bueno, entonces, A, B y C. Ok, entonces ya tengo que A vale 0, B vale menos 1 y C vale menos 2. Entonces ahora esto lo sustituyo aquí adentro. Es como sustituir por todo lado. Entonces ahora pi2, no, perdón, pi1. Pi1 vale, sustituyendo, la voy a volver a poner. No, mejor no. D a la A vale 0. Rho a la B vale menos 1. V a la C vale menos 2. Por no tenía porque es el que estoy utilizando, delta P. Entonces esto me queda así. Pi1 es igual a cualquier número a la 0 vale 1. Entonces no se pone. Estos están negativos, entonces los pongo abajo. Entonces menos delta P entre rho por V. ¿De acuerdo? Entonces este va a ser mi primer mi primer pi, perdón. Si ustedes se devuelven a la hojita que yo les di, acuérdense de esto, menos delta P entre rho por V, vamos a ver si ese es el que generamos. A ver, voy a volverme aquí nada más. Aquí. Entonces, este que está aquí, que generamos, fue el número de Euler. Nada más que nos falta aquí el 1 medio, rho por V cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es similar, es como decir 2 veces el número de Euler. Entonces, esto es... Entonces ahora sí, ya generamos uno, nos faltan 3 más. Entonces les voy a dejar a ustedes que hagan por lo menos, bueno, el pi2 y el pi3 les van a quedar muy similares. Entonces háganse el pi, yo les voy a dar el resultado
de este otro, porque estos dos se hacen igual. Entonces háganse el de la rugosidad y el de la viscosidad. Entonces, ¿cómo se planteaba? Entonces, hagamos el Pi2, planteamos el Pi2 va a ser igual a una función, démosle 2, no, perdón, pongámoslo así para seguir igual, que es igual a dA rho a la b v a la c por este de aquí. Entonces el pi3 va a ser igual a dA rho a la b v a la c por l, y el pi4 va a ser igual, me faltó el igual, a d a la rho a la b v a la c, y aquí entonces mu. Ahora no confundan que pueden utilizar estos aquí porque todos van a ir cambiando dependiendo del número que yo le ponga aquí, ¿verdad? Entonces todos estos los exponentes van a ir en función del que está multiplicando, entonces tienen que hacerlos por aparte. Entonces háganse ustedes el rho a la p, el 2 y el 4, y los llamo, vamos a ver cuánto pueden durar haciendo eso, 20 minutos. Suena. ¿Les parece o no les parece? Tal vez un poquito más, pero bueno, no sé. ¿Media hora? Está bien. Ok, entonces para mí son las 4:13. 10, 40 y... Bueno, faltando 15 para no, las 4. ¿Son las qué? Las 2. 15 para las 3. Vamos a ver. Voy a ponerle pausa aquí. Esto no es. Y voy a ponerle aquí, ¿no? Profe, a mí sí me dieron igual. Ok, pura vida. A mí igual, profe. ¿Verdad que, digamos, si no hay una M, o sea, si no hay una M o una T, se pone el valor de cero en esas constantes, por así decirlo, en esos exponentes, y Exacto. se cancelan? Ajá. Por ejemplo aquí, digamos, como A vale 0, entonces se pone 0 aquí, y en el caso de estas, como exactamente, como no teníamos, por ejemplo aquí no tenemos m ni tenemos t, entonces m vale 0 y t vale 0, entonces ahí es que sale esta relación. Entonces bueno, aquí ya estamos casi a lo último, pero no hemos terminado. Digamos, ya entonces que encontraron los 4pi, ¿verdad? Entonces el asunto aquí es que uno puede, digamos, volver a poner la función. Creo que le habíamos puesto pi2 a la que tenía todas, si no me equivoco. Voy a buscarlo, nada más para que nos quede igual. Sí, pi2. No, función 2. Esta letra se llama phi mayúscula es que suena parecido, pi, phi, en griego. Entonces, esa nos va a quedar igual a, o sea, es una función, ¿verdad? Menos delta p, entonces ponemos todos lo que nos dio los valores de los pi, ¿verdad? Ay, no, esto es al cuadrado. U al cuadrado, este es el pi 1, ¿verdad? Esto es su función de
el número de Euler de la rugosidad relativa de L sobre D y de 1 entre Reynolds. Esto es V, Rho, me quedó casi igual que mío. Voy a borrarlo para que no se enrede. D, V y Rho. Entonces si quieren, si se ponen finos pueden ponerlo así. Esto era como 2 Euler. Bueno, ¿qué? Entonces, esto es así como el más básico, lo más básico de los grupos dimensionales. Entonces, lo que quiere decir esto es que esta función conforma todos estos grupos dimensionales, pero en la pregunta original nos preguntaban por el delta P, ¿de acuerdo? La caída de presión. Entonces uno puede sacar este de la función, lo podría sacar así si uno quisiera, y le puede poner así como delta P es igual P entre rho por V al cuadrado es igual a una función 3, digamos, que es otra, que es entre D, L entre D y 1 entre Reynolds, digamos. Y uno podría quitar digamos, despejarlo más. Y multiplicarlo por rho v cuadrado. De acuerdo. Y digamos también otra cosa que uno puede hacer, pero esto es porque ya se sabe, digamos, aquí uno llega y hace un experimento y empieza a encontrar relaciones y ya como se sabe que hay un diagrama que se llama el diagrama de Moore, que es lo que vamos a ver para calcular pérdidas por fricción. Entonces vean la relación. La caída de presión se provoca por pérdidas por fricción. Y en ese diagrama ustedes van a encontrar que ese delta P, digamos, ya sacan este factor de aquí afuera de la función. Me queda igual, no le cambié el color. Y entonces en el diagrama de Moody ustedes se van a encontrar una cosa que es como delta P igual a L, que es el rho, ya les voy a decir, u al cuadrado entre 2D para ponerlo todo como una función de T de entre D, perdón, de entre D, coma, número de Reynolds. Y entonces, de hecho, esta L de aquí pasa a ser un factor de fricción. Entonces queda algo como así, delta P es igual a F LV cuadrado entre 2D por rho, y se analiza con el diagrama de Moody, que está en función de todas estas cosas que vimos aquí. Y esto puede ser aplicado para cualquier cantidad de cosas. Entonces, este es el caso así más típico donde hemos dicho que
n es mayor que k, entonces, y que todas las variables son independientes. Entonces vamos a volver aquí un segundo, escritorio, vamos a volver aquí, y entonces aquí ustedes se van a encontrar, ay, me olvidé, es que quiero hacerlo chiquitito. Bueno, ahí. Ahorita vamos a ver qué pasa si lo muestro. Nada. Voy a cerrarlo, por si creo que ya no lo vamos a usar más. Entonces, ahí ustedes van a tener un ejemplo de cómo se puede hacer otro, digamos, ahí viene otro, que es explicado de otra forma, es muy similar por si quieren volver a repasarlo y hacer de aquí. Viene ahí en colorcitos y todo. Y lo único es que en vez de decir A, B, C, dice X, Y, Z, pero es lo mismo. Entonces ahí ustedes lo pueden resolver. Ahí viene por sistema de ecuaciones, porque en este caso, pues no sale directo por el exponente, ¿de acuerdo? Entonces, a veces puede pasar ese problemilla, digamos, de que está en función de tres cosas y hay exponentes que tienen doble. Entonces, hay que resolverlo por sistema de ecuaciones, pero ahí ustedes lo pueden repasar, es pura matemática, digamos, no tiene así mucha ciencia. Voy a proyectar acá. Entonces, aquí es por sistema de ecuaciones, les decía, porque entonces m, por ejemplo, aquí depende de dos parámetros. Entonces, para poder despejarlos, ahí se hace el sistemilla. Después, lo que les decía de los casos es que cuando hay tres o más dimensiones implicadas, uno saca el determinante entre la matriz, de la matriz entre las variables, y la matriz se conforma entre k y n, ¿verdad? Entonces con esos valores tiene que darle diferente cero. Yo estaba diciendo que igual a 0 anteriormente, pero me equivoqué, es diferente de 0. Si les da igual a 0 es que son dependientes, y casi siempre es cuando sucede esto, que hay nada más dos dimensiones implicadas, entonces k tenemos que ponerle menos, en vez de 3, aquí le ponemos 2, entonces ya acá va a cambiar. Y el otro caso especial es donde n vale 3 y k vale 3, entonces todo se nos hace 0. Entonces, digamos, aquí lo único que pasa es que la función no es una función, sino es una constante. Aquí yo puse los dos casos por si los quieren ver desde antes, pero yo se los voy a dejar para el martes en un videillo, para que no se, digamos, es que está muy feo esto. Entonces lo que les decía de la matriz, que es la matriz, es poner en un sistema de ecuaciones, ustedes ponen las dimensiones que están analizando, en este caso es masa, r, que es un radio y una velocidad, y aquí ponen los valores de los exponentes entre L, M y T, entonces masa tiene 0L, T, masa tiene 0T y una M, y ahí van poniendo, entonces resuelven el determinante y les tiene que dar que es diferente de 0 para que demostrar que todas las variables son independientes. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer eso con el ejercicio pasado, que, no lo tengo aquí, perdón, pero pueden comprobar que son independientes de esta forma. Entonces ustedes pondrían, en este caso, son un montón, les queda un sistema más grande.
No, de hecho son tres porque las que están analizando son las tres Ks, perdón, no he hecho nada. Entonces aquí en la matriz lo que les quedaría sería D, Rho y V aquí. Entonces ponen los valores de los exponentes, sacan el determinante y les tiene que dar que es independiente. Lo que les decía de que el caso especial donde se les hace cero el K y digamos, el número pi. Entonces lo que quiere decir eso es que el pi se iguala aquí a una constante, o sea, solo tienen un número pi igualado a una constante, que no se sabe cuál es. Tendríamos que hacer el experimento y ver ese valor. Pero bueno, eso es para irnos adelantando un poquito a la próxima sesión. Después, acá del método Riley, entonces es súper similar a este. ¿Será que lo puse aquí? Sí, aquí está. Es muy similar. Digamos, el enfoque es un poquito diferente nada más. En el método de Buckingham lo que nos interesaba era hacer esos grupitos dimensionales de pis. En cambio, acá lo que nos interesa es analizar cuáles variables impactan al fenómeno que yo estoy estudiando y ver si yo logro hacer una ecuación, digamos así, certera, y ver, digamos, esa ecuación siempre va a estar dependiendo de un valor constante. Entonces para poder yo determinar mi ecuación voy a tener que hacer experimentos y entonces averiguar el valor de esa constante. Entonces vámonos a un ejemplo muy básico donde es de mecánica clásica, pero es bonito para analizarlo, y aquí les dejo uno de mecánica de fluidos para que lo resuelvan ustedes. Entonces nada más me voy a salir de aquí un segundo y otra vez sí ocupar la pizarra. Yo creo que ya lo tengo hecho. Entonces en un momentito, a ver, ok, entonces aquí no tengo el enunciado porque se me olvidó escribirlo aquí en esta parte, pero lo que diría el enunciado es que la distancia recorrida en caída libre por un objeto en el vacío depende de la gravedad, la masa y el tiempo. O sea, yo me pongo, qué sé yo, no sé, hacer el dibujo. Estoy aquí en el edificio y tiro, no sé, una pesa, una cosa de esas de hacer ejercicio, de 10 kilos, no mentira, y la tiro ahí. Entonces, la distancia que recorre esto es lo que me están preguntando. Entonces, me están diciendo que esa distancia depende de la gravedad, la masa y el tiempo. Entonces me piden que encuentre la expresión para esa distancia recorrida. Entonces yo aquí lo había hecho. Entonces lo que hago aquí es plantear que la distancia es h, y esa h va a ser igual a una constante k cualquiera por g, que es la primera gravedad que me habían dicho, elevado a la a, m, que es la masa elevado a la b, por el tiempo elevado a la c. Entonces aquí hacemos similar al teorema de Buckingham. Lo único es que aquí lo analizamos directamente. Entonces aquí h, en este caso depende, aquí tengo un puntero. H depende de, digamos, perdón, la dimensión
de h básica es L. Esto es igual a una constante que no tiene dimensiones, todavía no sabemos qué es. Entonces le ponemos aquí un menos o un punto, no sé lo que quieran, para que no desaparezca. Después la gravedad, ponemos las dimensiones básicas de gravedad, L entre t cuadrado a la a. Después la masa a la b y el tiempo a la c, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos planteada la hipótesis. Esta va a ser la hipótesis de nosotros. Entonces aquí yo los dividí como entre lados. Entonces yo digo el lado izquierdo y el lado derecho del igual. Entonces en el lado izquierdo del igual yo solamente tengo L. Entonces digamos aquí no se fijan en esto todavía, L. Entonces yo digo L vale 1 es igual a L a la A. Después que sigue M a la B, T a la C, y también tengo T a la menos 2A. Tengo estas dos. Y de este otro lado, digamos, ya busco y no tengo ni M ni T, entonces 0 y 0. ¿De acuerdo? Y entonces igual despejo los exponentes. Entonces A, entonces yo digo 1 es igual a A. Luego 0 es igual a B. Y luego 0 es igual a C menos 2A. Entonces aquí hago el despeje de los exponentes y me queda que A es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a 2. Entonces ahora nada más sustituyo aquí en mi ecuación. Ven que esto es mucho más sencillo porque aquí lo que yo ando buscando es una ecuación directamente que me relacione todos los elementos. ¿Y por qué se hace así? Porque las dos tienen que, digamos, los dos lados tienen que tener, ¿cómo se llama esto? Dimensiones de longitud, ¿verdad? Porque yo ando buscando aquí una longitud. Entonces, lo que hago es poner h es igual a k, que era la constante esa, g a la a, habíamos dicho que a valía 1, aquí. Entonces g a la 1, m, habíamos dicho que valía b y b 0 a la 0, y t al cuadrado, o sea, porque t habíamos dicho que era la c y c valía 2. Entonces aquí ya pues lo simplificamos, ya sabemos que un número a la 0 es 1. Entonces lo que nos queda es que h es igual a la constante por g t al cuadrado. Si yo empiezo a hacer experimentos y experimentos, me doy cuenta que esta h va a valer 1/2. Ahora, ¿qué nos dice también este ejercicio? Que esta distancia de aquí no depende de la masa, ¿de acuerdo? Ni el tiempo, digamos, o sea, yo tiro 20 kilos o 1 kilo y va a recorrer la misma distancia en este tiempo de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la masa, lo que se demuestra es que la masa no afecta en la caída libre, ¿de acuerdo? Y eso ya lo habían descubierto hace un montón de años y se puede demostrar de esta manera. Entonces esto simplemente es un razonamiento un poco más sencillo para encontrar una ecuación que me domine esa parte. Digamos, es esta hipótesis que yo me planteé. Vean que aunque yo me equivoque, yo piense que la masa me va a variar, digamos, me va a influir en el asunto, pues al final dimensionalmente se comprueba de que la masa no tiene nada que ver en la caída libre. Entonces, ese es el método de Rayleigh. Puedo salirme de aquí. De hecho, si quieren pegarle un pantallazo a eso, porque eso no está ahí.
Entonces igual lo voy a hacer yo. Y pueden hacer el otro. Es que se me enreda la barra del zoom con esto. Salir. Entonces ustedes pueden hacer este de aquí. Entonces el razonamiento es exactamente igual. Dice: la fuerza de arrastre que ejerce un fluido sobre un cuerpo que se encuentra en el seno del mismo depende del área proyectada en un plano normal a la velocidad del fluido, de la velocidad relativa entre el fluido y el cuerpo. Entre el fluido y el cuerpo, y la densidad del fluido y la viscosidad de este. Entonces se encuentra la expresión para la fuerza de arrastre utilizando el método de Rayleigh. Entonces aquí lo que nos piden es una ecuación que nos calcule la fuerza de arrastre y nos dicen de qué se cree que la fuerza de arrastre o en qué variables van a influir en esto. Entonces, digamos, para analizar este problema, primero tienen que imaginarse el asunto, qué es lo que está pasando. Entonces pueden imaginarse, no sé, un cuerpo cualquiera, lo pueden imaginar en aire o en agua, lo que les quede más fácil. Y la dirección para donde va el flujo y el área que yo voy a utilizar es el área perpendicular al plano. Entonces, por ejemplo, si, qué sé yo, vamos a verlo así, con esta cosa. Entonces, digamos que esto es pura agua y que yo estoy tratando de calcular la fuerza de arrastre sobre este objeto de aquí, y digamos que el fluido viene hacia mí, digamos, todo esto viene hacia acá. Entonces el área que yo estoy utilizando es esta área de aquí, que es la normal a la velocidad del fluido, porque la velocidad viene así, ¿de acuerdo? Entonces el área es esta. Si el objeto estuviera de esta forma, entonces la velocidad viene acá y el área perpendicular a la velocidad es esta área de aquí. Aunque digamos, para plantearlo en el método adimensional, pues en el análisis dimensional, pues para los efectos en este momento no importaría si yo considero el área que es esta o esta, porque lo que me va a quedar son en unidades de longitud al cuadrado. Una vez de que ya yo quiero utilizar la ecuación, pues le tengo que meter las dimensiones del área que yo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo la solución, pero ustedes intenten resolverlo solos. Entonces plantéense cuáles son las variables, ¿cómo se llama? ¿Qué unidades, digamos, fundamentales tiene cada una? Y calculan los exponentes. Entonces al final, pues lo que les va a dar es una expresión para la fuerza de arrastre, que yo le puse FD. Se utiliza D por esta palabra drag, que es lo que se utiliza en los términos, digamos, y pues como en los cálculos en física, se utiliza el término en inglés, entonces se utiliza la D ahí, por eso es FD. ¿Qué les iba a decir? Entonces ahí ustedes van a calcular los exponentes, todo, y pues van a tener una expresión para esto. ¿Qué es esto? Esta acá de aquí experimentalmente se encontró en ese mismo diagrama de Moody, y lo demás pues son las relaciones experimentales que están acá.
Entonces, ya saben, digamos, ya esta sería la ecuación. Entonces, a la hora que ustedes la van a utilizar, pues entonces esta área que está aquí, pues sí importaría si es esta o esta, ¿verdad? Pues depende de cómo esté el objeto inmerso en el fluido. La velocidad promedio del fluido, la densidad del fluido y la viscosidad. Entonces, pues ahí, ¿cómo se llama? Ya les queda la solución. Y aquí algunas referencias por si quieren revisar más sobre el tema, pues ahí los dejo para que vean. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Es muy sencillo y es bonito. Y si no, pues entonces nos vemos el martes. Bueno, ustedes me ven en el video que voy a hacerles y hacen la práctica. Entonces, Profe, yo tenía una consulta, bueno, no para estudios, no para estadística, a ver si usted tenga un poco de tiempo ahorita para hablar. sí, después de esto, si quieren, nos quedamos unos minutillos. Voy a salvar esta cosa nada más. Segundito. Deja compartir, deja de grabar.